Buenas noches, docente, y buenas noches, compañeros. Mi nombre es Claudia Pamela Herrera Torrico y esta noche voy a exponer sobre el tema de marco normativo. El módulo corresponde a Administración General. Para empezar este tema se va a desglosar en los siguientes puntos. Primero, el plan estratégico. Segundo, las políticas de una organización. Tercero, el manual de organización y funciones. Luego, las normas dentro de una organización. Después, el procedimiento y por último, el protocolo de una organización. Bien, empezaremos por el plan estratégico. Para tomar en cuenta este criterio, debemos respondernos qué es el plan estratégico de una empresa. Luego vamos a tomar en cuenta cuáles son los pasos. El primer paso para realizar este tipo de plan es plantear o mostrarnos la misión, visión y valores de la empresa. Luego se hace un análisis interno y otro externo. Seguido a ello se realiza un diagnóstico. De este diagnóstico y estos análisis tanto interno como externo se plantean objetivos, estrategias, un plan de acción, un plan financiero y se llega a una conclusión. Bien, empecemos. ¿Qué es el planteamiento estratégico de una empresa? ¿O qué es el plan estratégico? Un plan estratégico es un plan de actuación que define todo aquello que quiere conseguirse con la empresa, o sea, cómo vamos a lograr nuestras metas. Este documento recoge de forma detallada las grandes decisiones que marcarán la estrategia para conseguir nuestros objetivos. Bien, primero hay que ver qué objetivos se deben tomar en cuenta dentro de un plan estratégico. ¿O qué es un objetivo? ¿Qué objetivo sigue este plan? Traza un mapa que deja claro cuáles son los principales objetivos y las acciones a realizar para conseguir nuestro objetivo final. Es decir, convierte nuestros objetivos en acciones. Las características que debe tener nuestro plan estratégico es que deben ser cuantitativos, personalizados, descriptivo y temporal. Es decir, que cada persona dentro de la empresa debe saber qué tarea debe realizar y definir en qué consiste la tarea que va a ejecutar. Asimismo, se debe indicar la fecha y el plazo para ejecutar estas tareas. ¿Quién realiza el plan estratégico? El que lo realiza es el gerente y los directivos de la empresa, pero es muy importante involucrar a todos los empleados, porque ellos tienen voz dentro de la empresa, ya que de ellos se puede identificar problemas y las oportunidades que nos ayuden a conseguir los objetivos marcados y entre todos podamos contribuir al éxito empresarial. Para que la empresa o la estrategia tenga éxito, debemos tomar en cuenta 3 criterios dentro de la elaboración. Debe existir una comunicación fluida y periódica. 2. Debe haber una forma en que las tareas encomendadas se ejecuten. Y 3. Los objetivos personales han de estar orientados con las de su empresa. Ahora, ¿pero por qué es necesario desarrollar un plan estratégico? O sea, ¿por qué nosotros lo elaboramos? Primero, porque nos plantea un objetivo donde marcamos una dirección. Segundo, los empleados muestran un compromiso porque la participación de ellos es indispensable. Hay que hacerlos sentirse útiles y valiosos para nuestra empresa. 3. Descubrir las fortalezas y debilidades que se tienen. 4. Y muy importante, control. El control es muy importante para darnos cuenta en qué punto estamos tomando aciertos y dónde tenemos que corregir si tenemos desaciertos. Bien, como ya indiqué anteriormente, los pasos para hacer un plan estratégico son indicar la misión, primeramente, la misión, visión y valores de la empresa. 2. Realizar un análisis interno y externo. 3. Elaborar un DAFO-CAME. 4. Los objetivos. 5. Las estrategias. 6. El plan de acción y 7. El plan financiero. Empecemos por la primera parte, que son la misión, visión y valores. Antes de hacer nada, tienes que tener muy en claro estos 3 conceptos, porque son los cimientos de toda acción que vas a desarrollar de ahora en adelante, que son la misión, visión y valores. Como dice Séneca, no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Primero, la misión es la razón de ser por la que has creado tu empresa. Es el fin último de tus actividades. Debe responder a 2 preguntas. ¿Por qué existe la empresa y cuál es la razón de ser? Ahora, la visión describe hacia dónde se dirige tu empresa.
y debe responder a 2 preguntas. ¿Qué será de la empresa en el futuro y dónde vas o dónde ves tu empresa dentro de 5 años? Y por último, los valores, que son un conjunto de principios que regulan un código de conducta de tu empresa. Es importante tomar en cuenta este aspecto ya que responde a 2 preguntas: ¿cómo deben actuar? Y cómo te describen tus clientes, trabajadores, proveedores y colaboradores. Entonces ya saben, primero hay que elaborar nuestra misión, visión y valores. Luego, el siguiente pasito es realizar el análisis interno y externo. Siempre empezamos por el análisis interno, ¿ya? Pero tomando en cuenta 3 puntos: el análisis situacional, el análisis financiero y las competencias claves. Primero, dentro del análisis situacional actual, hay que ver cuál es el origen de la empresa, la estructura o el organigrama, qué productos o servicios se ofrecen, qué tipo de cliente es al que apuntamos, la situación digital de nuestra empresa, es decir, la presencia en las redes sociales. Todo esto sirve para valorar cómo está y descubrir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Es importante por eso el análisis interno. Bueno, también se debe hacer un análisis financiero. Debemos evaluar el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y los ratios económicos financieros. Porque no nos sirve tener una empresa que tenga más pérdidas que ganancias. Entonces es importante hacer este diagnóstico económico financiero. Por último, debemos ver las competencias claves. Es decir, debemos evaluar cada departamento, qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Es decir, cuáles son los departamentos o recursos de nuestra empresa en los que somos buenos y qué tenemos que cuidar. Por ejemplo, el departamento de producción es bueno, también el departamento de compras, entonces hay que incentivarlos. Pero hay que ver el otro lado de la moneda, cuáles son los departamentos o recursos que no son tan buenos. Por ejemplo, el departamento de ventas está flaqueando, entonces hay que ir apoyando y subsanando eso. Bien, ahora una vez realizado el análisis interno y estamos conscientes de lo que somos, vamos al análisis externo. Esta consiste en ver cómo se relaciona nuestra empresa con el entorno, es decir, la competencia. Tenemos que ver cuál es nuestro lugar en el mercado respecto a la competencia y nuestro sector. Por ello, debemos realizar el análisis de nuestra competencia, pero sin dejar de lado el entorno online o digital. Muchas veces dejamos de lado este aspecto porque nos centramos en la parte física. Pero recuerde, si no estás en internet, no te encontrará. Estar en internet no es una opción, es una obligación. Y es por eso que ahí debemos ver cómo está la competencia respecto a nosotros. Asimismo, hay que analizar cómo está la competencia respecto a la parte financiera. O sea, tiene más ingresos que nosotros, sus precios y sus costos son iguales que nosotros. O sea, son aspectos que se debe tomar en cuenta. Bien, luego de eso se realiza el diagnóstico DAFO y CAME. Seguramente en anteriores grupos ya se les habló de eso. El DAFO es el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y aquí se complementa el CAME. El CAME por sus iniciales de corregir, afrontar, mantener y explotar. Es decir, debemos corregir nuestras debilidades, debemos afrontar las amenazas, debemos mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Entonces, en el diagnóstico, estas 2 herramientas nos facilitan para establecer ¿qué? Los objetivos. Muy bien, en el momento de trazar el camino a recorrer para conseguir nuestros objetivos, es muy importante definirlos bien. Es decir, pueden ser objetivos cuantitativos o cualitativos, o podemos tomar en cuenta el tiempo, corto, mediano y largo plazo. Sea como sea, estos objetivos deben tomarse en cuenta sobre los siguientes aspectos. En este caso, socializaré el método SMART, que se utiliza bajo las siguientes reglas. S de specific, que significa específico. Deben ser concretos, o sea, ¿qué quieres conseguir? M es de measurable, que significa medible, o sea, ¿cómo puedes medir su eficiencia? Es attainable, que es alcanzable, es realista. Y R es de relevant, son relevantes. ¿Es realmente importante porque es interesante para nuestra empresa o para tus clientes? Y el último, timely, que es temporal, con fecha de ejecución. ¿Cuánto tiempo tienes para conseguirlo? Es un buen método para definir nuestros objetivos, el método SMART, así es que les comparto, compañeros. Debemos definir nuestros objetivos de forma inteligente.
Ahora, ¿qué tipo de estrategias son las que nosotros desarrollamos para llegar a este punto? Y aquí aplicamos lo del marketing mix, que nos plantea las 4 P's: Product, Price, Place y Promotion. O sea, debemos ver el producto. O sea, cuando hagamos nuestras estrategias tenemos que tomar en cuenta el producto, el precio, la distribución y la comunicación. Porque siempre que inviertas en un plan de marketing, debes incluir un plan de marketing digital. Es decir, debemos salir a la parte online, debemos reflejar que estamos en un mercado digital. Por eso es importante cuando hagamos el plan estratégico tomar en cuenta las 4 P's, pero a nivel digital. Ahora, el plan de acción, como indica, divide y vencerás. Ya tienes tu objetivo y tus estrategias. Pues ahora divide estas estrategias en varias tácticas hasta llegar a tener pequeños objetivos semanales e incluso diarios. Todo este proceso unido te llevará a alcanzar tu objetivo principal. Si tienes pequeños objetivos diarios o semanales, facilitará el control y desde la gerencia podrás ver claramente qué tiene que hacer para cumplir con el plan propuesto. Como puedes ver, si no sabes a dónde vas, es probable que no llegues a ninguna parte o llegues tarde. Es por eso que este plan estratégico te ayuda a establecer también un plan financiero, que es el otro plan que debemos realizar. Para elaborar nuestro plan financiero hay que tomar en cuenta el análisis económico financiero. Luego la elaboración de presupuestos tomando en cuenta ventas, tesorería e inversión. Y muy importante, una búsqueda de financiación. Es bien importante establecer este criterio para que la empresa vaya aumentando y mejorando su calidad. Por último, debes llegar a una conclusión de tu plan estratégico. O sea, ¿para qué me sirve o por qué lo estoy elaborando este plan estratégico? ¿Con qué fin? Aquí voy a citar lo que dice Peter Drucker. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces nosotros elaboramos este plan estratégico para no malgastar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo y trabajar sin rumbo. Lo que queremos es trabajar creando un plan estratégico que nos ayude a mejorar nuestra empresa. Bien, ahora para ver cómo definir las políticas de una empresa, en primer lugar se debe tener en cuenta la definición de políticas reales. Esto se refiere a políticas cumplibles. Para ello, para hacerlo, es necesario identificar y analizar los factores tanto internos como externos que inciden en el cumplimiento de las mismas. En segundo lugar, se debe alinear y marcar las reglas del juego para todos, desde los directivos, los empleados hasta los obreros. Todo lo que es recursos humanos debe tener el mismo alineamiento normativo. ¿Bien? Es una declaración de los principios generales que la empresa se compromete a cumplir. Una buena política no ocupa más de 2 hojas y enumera una serie de directrices básicas que definen la filosofía de la empresa. Algunas reglas acerca del comportamiento que se espera de los empleados. Una vez creadas estas políticas, se deben documentar y deben ser incluidas en el manual de calidad o en el manual de gestión integral de la empresa. Y además debe ser distribuida a los empleados para su conocimiento e implementación. Ahora vamos a pasar a los tipos de políticas organizacionales. Tenemos 2 tipos de políticas, las generales y las específicas. Las generales son las que se aplican a todos los niveles de la organización, son de alto impacto o criticidad. Por ejemplo, políticas de presupuesto, políticas de compensación, política de calidad, de seguridad integral, etc. Mientras que las específicas son las que aplican a determinados procesos, están delimitados por su alcance, por su ejemplo. Podemos citar las siguientes: política de venta, política de compras, política de seguridad, informática, también de inventario, entre otras. En la siguiente imagen vemos un ejemplo de un esquema de política organizacional. Como pueden ver, se tiene las políticas generales en la parte superior, que son finanzas, recursos humanos, manufactura, logística, compras, ventas y tecnología. Entonces, puedes desglosar políticas específicas de cada política general. Por ejemplo, de la política general de finanzas se despliega 3 políticas específicas, que son política de pagos, política de asignación de viáticos y flujo de caja.
De la política general de logística se desglosa la política de rotación de inventarios, de ejecución de inventarios y de entregas a tiempo. Y por último, de la política de venta se desglosan las tres políticas específicas, que son incentivos, comisiones y precios. Entonces, este es un ejemplo como nos muestra este esquema de política organizacional. En cuanto al manual de organización y funciones, lo desarrollaremos en los siguientes puntos. Primero, ¿qué es el manual de organización y funciones, abreviado como MOF? Segundo, ¿qué elementos son necesarios para su elaboración? Y por último, ¿cuál es el contenido para la elaboración de un MOF? Bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es un MOF? El Manual de Organización y Funciones, abreviado como MOF, es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado y que sirve como guía para todo el personal. El MOF contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada organigrama, y la descripción de las funciones de todos los puestos de la empresa. También se suelen incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación. Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no solo porque todas las certificaciones de calidad como los ISO lo requieren, sino porque su uso interno y diario minimiza los conflictos de áreas, marcas, responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden. Entonces, ¿qué se necesita para elaborar el MOF? Estos son los elementos que se necesitan. Primero, la participación y compromiso de toda la organización, especialmente de los líderes como promotores. Segundo, que los líderes que toman las decisiones separen unas horas para las decisiones referentes a estos temas. Tercero, formar un equipo técnico que lidere el proceso. Puede ser interno como externo. Cuarto, que la organización tenga su plan estratégico vigente, pues sin esto no se podrá realizar el MOF. Quinto, que el equipo técnico use una metodología para la elaboración del cronograma y para que el plan estratégico se refleje en las funciones. Sexto, hacer un plan de implantación de este manual, especialmente con los cambios fuertes. Y por último, poner el manual a plena disponibilidad del personal. Por ejemplo, colgarlo en la parte interna de la institución. Ahora, para ahondar un poquito más sobre cuáles son los elementos, cuáles son las componentes que forman parte de este manual de organizaciones o cuál es el contenido, vamos a ver el siguiente ejemplo. Un manual de contenidos, como pueden ver en el manual de organización y funciones del MOF del Ministerio de Comunicación o de la Dirección General de Planificación, nos muestra sí o sí una introducción, un marco legal, un marco teórico, conceptos de manual de organización, nos muestra la importancia de la organización. Ahí también tenemos el proceso de selección del personal. Está también el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, proceso de contratación, el objetivo, cuál es la misión y la visión de la empresa, la estructura orgánica, también tenemos un organigrama, las cédulas de puestos, la formalización del manual y la implantación. Como se pueden dar cuenta, eso lo vemos en el índice de este manual de organizaciones y funciones que ha sido elaborado en 2018 por la Dirección General de Planificación. Entonces ahí te muestra, como decía, el contenido. Tenemos antecedentes, el objetivo del manual, qué marco normativo, o sea, en qué ley está sustentado. Asimismo te muestra el plan estratégico institucional que está reflejado en la misión y la visión. De este modo se definen los objetivos estratégicos en este tiempo, ¿no? En este lapso del 2016 al 2020. También, como decía anteriormente, te muestra el organigrama, o sea, la estructura organizacional del Ministerio de Comunicación. Ahí te estipula los niveles jerárquicos, ya sea nivel superior, ejecutivo y operativo. También te refleja la clasificación de las áreas y unidades organizacionales del Ministerio de Comunicación.
Te muestra asimismo la estructura del manual, las siglas de la estructura organizacional, la actuación permanente del manual y las funciones por área de la unidad organizacional. O sea, te muestra qué funciones deben cumplir cada uno de estos puestos o funciones. Por ejemplo, el despacho del ministro, qué hace el gabinete, qué hace la unidad de auditoría, qué hace la unidad de comunicación institucional, la unidad de comunicación presidencial, las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Y ahí también te muestra los distritos por Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz. O sea, como puedes ver, te está mostrando la jerarquía y el organigrama de cómo debe ser elaborado este tipo de documentos. Bien, ahora continuaremos con las normas dentro de una organización. Para desarrollar este apartado vamos a tomar en cuenta 3 puntos. Primero, ¿qué son las normas dentro de una organización? Luego, el sistema normativo organizacional y los elementos del sistema normativo. Bien, empecemos con qué son las normas dentro de una organización. Recordemos que en un entorno compartido siempre es necesario contar con un conjunto de reglas, pautas o leyes que regulen el comportamiento de las personas. Dichas normas pueden ser jurídicas, morales o incluso de usos y costumbres. En el caso particular de las organizaciones, es necesario que existan normas que determinen claramente el actuar esperado en los individuos que ahí colaboran y las actividades que deberán realizarse en el tiempo para contribuir a los objetivos estratégicos del negocio. Dichas reglas deben entonces estar alineadas con la misión y visión de la empresa y difundirse adecuadamente entre los distintos niveles de organización. Es necesario indicar que para cumplir en el objetivo descrito, es fundamental que las referencias o estas normas sean formalmente plasmadas en documentos escritos, que ofrezcan claridad de lo que se siente o de lo que se intenta regular. Pero no basta con desarrollar estos documentos, es necesario aplicarlos a la operación cotidiana de la empresa e ir adecuándolos de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Recordemos que un sistema de normatividad integral es la mejor recomendación para prever que las disposiciones emitidas por los accionistas, consejeros o la alta directiva se reflejen en una convivencia armónica entre los empleados y en una mayor facilidad para alcanzar el logro de objetivos planteados. Muy bien, ahora analicemos qué es un sistema normativo organizacional. El sistema de normatividad permite que las compañías puedan evolucionar sin que sus dueños o accionistas principales tengan que estar revisando el tema de manera permanente, permitiendo que los órganos de gobierno puedan centrarse en la gestión estratégica y vigilancia de la organización. Con la implementación de políticas claras, debidamente comunicadas a todos los miembros de la organización, solo se requiere mantener un control y gestión básica para dar seguimiento a la compañía, realizando los ajustes correspondientes, solo cuando así se requiera y buscando siempre una mejora en los procesos normales de operación de la compañía. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que requiere el sistema normativo? Es importante para este apartado tomar en cuenta las políticas corporativas. Estas se desarrollan en función a los principios reflejados en el modelo de gobierno corporativo de la sociedad y contienen las pautas que rigen la actuación de la sociedad y las sociedades de su grupo, de sus administradores, directivos y empleados en el marco del plan estratégico de la visión y valores de la sociedad. En función a eso se debe elaborar un manual de funciones y responsabilidades. Debe estar compuesto por una descripción básica del puesto, es decir, en qué consiste el puesto. 2. Objetivos estratégicos del puesto. Cuáles son las funciones básicas que debe cumplirse. Luego, el personal relacionado con el cargo y el perfil del puesto. Eso debemos tomar en cuenta cuando hacemos nuestro manual de funciones y responsabilidades. Bueno, otro aspecto importante es el manual de procedimientos, que está orientado a especificar a detalle las actividades que se ejecutan en la organización con objeto de unificar criterios al interior de la empresa.
De esta manera se recupera la información de la forma más adecuada, asegurando su calidad y, por último, agilizando la circulación de la información. Bien, otro elemento importante del sistema normativo es la estructura orgánica de la empresa. La estructura inicial debe permitir reunir todas las actividades que debe ejecutarse dentro de la empresa bajo los diferentes grupos de trabajo, secciones o departamentos. Es importante que cada grupo de trabajo se pueda enmarcar con metas, objetivos específicos y procesos. Asimismo, es pertinente la elaboración de un manual de normas administrativas, ya que este documento contiene lo relacionado con una nómina de bonificaciones, incentivos, vacaciones, permisos, etc., así como las normas relacionadas con las acciones de carácter disciplinario. Otro elemento son los lineamientos de contratación de personal. Esto describe las políticas de la empresa en materia de selección, contratación y evaluación del personal y detalla los procedimientos que se deben seguir en caso de esos aspectos. Por último, está el Código de Ética o Reglamento Laboral. Esta normatividad incluye las prohibiciones en el comportamiento dentro de la empresa, comportamiento fuera de la empresa, que afecten la imagen o los intereses de la empresa, a nivel de gravedad de las faltas y las posibles acciones disciplinarias que debe tomar la organización en todo caso. Como pueden ver, estos son los elementos que se debe tomar en cuenta para realizar este tipo de documento. Bien, otro aspecto del marco normativo es el procedimiento de una organización. En este apartado vamos a analizar bajo los siguientes criterios. ¿Qué es un manual de procedimientos? ¿Cuáles son los objetivos de un manual de procedimientos? La importancia de la elaboración de este tipo de documento y, por último, las características y estructuras de este manual de procedimientos reflejados mediante un ejemplo. Empecemos por la primera pregunta. ¿Qué es un manual de procedimientos? Un manual de procedimientos es un documento que brinda información respecto a las distintas operaciones que realiza una organización, empresa o un departamento específico de ella. Es preparado por la misma institución u organización, donde es utilizado y presenta su información de forma detallada, ordenada, sistematizada y comprensible. Está diseñada como una herramienta administrativa de uso cotidiano, ya que permite orientar el desempeño del trabajador ante cualquier duda. Por otro lado, también es un instrumento que facilita el control interno de la organización, ya que detalla las labores que se deben llevar a cabo. Cuando hablamos de procedimientos en este ámbito, nos referimos no solo a acciones concretas y conjunto de labores, sino también a los materiales que lo involucran, al orden en que deben realizarse, al tiempo que normalmente deben tomar y al conjunto sistemático y concatenado de procesos que tienen como resultado de producción de la empresa o del departamento. Bien, ahora ya sabemos qué es un manual de procedimientos. Ahora veamos cuáles son los objetivos que debe tener este manual. Para empezar, o en primer punto, es facilitar la capacitación y adiestramiento del personal. 2. Especificar la capacidad y responsabilidad de cada puesto de trabajo, departamento o de la organización toda. 3. Proporcionar una visión integral de los procesos que componen las labores de la empresa u organización. 4. Componen el historial de procedimientos de la organización, ganando luego valor documental. Por último, permiten la evaluación de desempeño de los trabajadores en base al ideal esperado por la empresa. Ahora ya sabemos que estos son los objetivos, pero ¿por qué es necesario? ¿Cuál es la importancia de elaborar este tipo de manual? Es común que las empresas pequeñas crezcan de manuales de procedimiento. Esto puede deberse a que no han tenido tiempo para ello, ni están del todo definidas sus áreas o responsabilidades departamentales. En otros casos simplemente no se han visto en la necesidad de producir un documento para el futuro. Sin embargo, cuando una empresa crece, es necesario que se revise, cuestione y supervise la forma en la que se hace el trabajo. Además, el nuevo personal requiere guías firmes, escritas de lo que comprende su trabajo. Por otro lado, los manuales de procedimiento operan
como los seguros. Es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no haberlos elaborado. Por eso es necesario tenerlos dentro de nuestra empresa. Ahora, para ver sus características, analicemos bajo el siguiente ejemplo. Vamos a analizar los procesos de una empresa que se dedica a la obtención de zumos de naranja y su distribución. Ahí vamos a ver sus características. En este caso, una empresa que se dedica a la obtención y distribución de zumos de naranja tendrá sus procesos divididos de una manera parecida a esta. Primero, debe realizar un proceso de análisis de la solicitud, petición del cliente, en el cual se estudian los litros que se han de entregar y cuándo lo necesita el cliente. Segundo es el proceso de compras, en el cual se solicitará periódicamente pedidos de naranja a sus proveedores. Tercero es el proceso de producción, en el que se someterá las naranjas a su exprimido para la obtención del zumo, con los equipos adecuados, el envasado, etiquetado y almacenaje hasta su entrega. Cuarto es el proceso de entrega del producto, en el cual se entregan los zumos de naranja envasados y etiquetados. Y quinto es el proceso de postventa, en la que se atenderán las posibles dudas, sugerencias, quejas o reclamaciones que pueden existir una vez entregado el zumo de naranja. Bien, continuando con la exposición, ahora desarrollaremos el protocolo de una organización. Vamos a desarrollarlo en función a estos 3 puntos. ¿Qué es un protocolo? ¿Cuáles son las características de un protocolo empresarial? ¿Y para qué sirve la elaboración de un protocolo empresarial? Bien, empecemos por el primer apartado. ¿Qué es un protocolo? El protocolo empresarial es un conjunto de normas sociales y formales adoptadas por una empresa para su cumplimiento. Su función es fijar pautas de conducta y límites que rigen las acciones de todos los miembros de la empresa. Este cuerpo normativo, normalmente recogida en un manual o documento, generalmente regula el comportamiento tanto interno como externo de la compañía. Es un código de conducta establecido en la conducta de la cultura organizacional de la empresa. A través del protocolo empresarial se establecen las normas de convivencia entre los distintos niveles laborales de la empresa y los criterios de comunicación que deben prevalecer fuera de ella. Un ejemplo de protocolo empresarial es la forma en la que una secretaria responde a una llamada telefónica de forma cordial. También el trato respetuoso del conductor de una empresa de transporte mientras lleva a un pasajero al aeropuerto. Bien, ya sabemos ahora qué es un protocolo. Ahora necesitamos saber qué características tiene este tipo de documento. Vamos a citar las siguientes. Primero, no está regulado por la ley, pero es de estricto cumplimiento en el interior de la empresa por parte de sus miembros. 2. Es práctico, porque regula situaciones habituales que ocurren en la empresa. De esta forma se evita que sea un documento banal sin observación laboral. 3. Es accesible para todos los miembros de la organización, porque establece pautas de comportamiento para cada situación laboral. 4. Es comprensible, porque debe estar escrito en un lenguaje claro para que todos los empleados de la compañía lo asimilen y cumplan sin excusa. 5. Es flexible, en principio porque las normas establecidas deben ajustarse a cada situación de la compañía, incluso en los momentos de crisis, pero también porque pueden variar con el tiempo y adaptarse a los cambios. 6. Ahora con el tiempo de la pandemia del coronavirus, el uso de las mascarillas se ha incluido en los protocolos de muchas empresas. Entonces, ya saben que para elaborar un documento bien establecido se debe tener en cuenta estas características, que sea práctico, accesible, comprensible y flexible. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve elaborar el protocolo empresarial? O sea, ¿cuál es la finalidad de este documento? ¿Qué función cumple dentro de nuestra empresa? Un protocolo es importante en las empresas para que los empleados sepan si hacen las cosas de la manera correcta. En este sentido, un protocolo empresarial tiene varias utilidades. Primero, fija normas de conducta, ya que establece pautas de comportamiento dentro de una empresa, redactado en un manual de protocolo, que sirve para regular la conducta de sus miembros y crear una cultura organizacional. Sin un protocolo, las relaciones laborales y la comunicación entre la empresa y los clientes sería un total caos. No habría respeto alguno por las jerarquías y la ausencia de un código de comportamiento. Resultaría
en constantes faltas de respeto y enfrentamientos internos. El orden jerárquico sin un protocolo empresarial no podría cumplirse, alterando la estructura organizativa de la compañía. También es una guía para las actividades sociales. Desde el punto de vista de la etiqueta, el protocolo es necesario para la organización y realización de actividades sociales que son relevantes para la empresa. El protocolo ayuda a consolidar el prestigio de la compañía entre sus empleados y con sus relaciones, ya sea con los clientes, accionistas, proveedores y autoridades. Asimismo, tercero, establece la imagen corporativa. Es parte de la imagen corporativa de la empresa porque orienta y canaliza las acciones positivas de los miembros de la compañía. La imagen de una empresa no depende solo del producto o del servicio que se presta, sino de la totalidad de elementos que giran en torno a eso. El protocolo es útil y necesario para las empresas porque contribuye a mejorar las relaciones humanas, refuerza su imagen corporativa, cuando se extiende a todos los ámbitos de la organización, ayuda al logro de una sana y armonioso clima laboral. Por último, crea la cultura de la empresa, ya que educa a trabajadores y a los gerentes sobre las necesidades de integración y colaboración con los objetivos organizacionales. También ayuda a orientar las relaciones de los representantes de la empresa con una asociación o de repente con los clientes. Un ejemplo de protocolo de vestimenta puede ser el siguiente: no utilizar prendas de vestir inapropiadas o que llamen la atención demasiado. 2. Utilizar prendas que ayuden a complementar su personalidad. 3. Utilizar tallas de ropa apropiadas. 4. Vestir con corbata, chaqueta, falda o blusa. 5. Los hombres deben rasurarse adecuadamente y cuidar su aspecto físico. 6. Las mujeres maquillarse adecuadamente. 7. Mantener manos y uñas limpias y cuidadas. Y por último, usar perfumes o lociones discretos.